Habíamos estado 2 meses y medio transitando por las rutas más altas y extremas del Himalaya, viendo y viviendo cosas que no habíamos visto hasta ese momento. Pero ahora nos esperaba una parte un poco más baja del Himalaya, pero nos esperaba el Himalaya en todo su esplendor, nos esperaba el Himalaya en pleno invierno y con todos los problemas y todos los riesgos que ello conlleva. Si hasta ahora ya nos estaba pareciendo complicado el Himalaya, ahora en Dunaj empezaba el invierno fuerte, el invierno duro del Himalaya. Aquella pausa no fue muy bienvenida, básicamente porque teníamos muchas ganas de seguir, pero bueno, situaciones burocráticas que uno se encuentra, y durante estos días de pausa estábamos con unas ganas de volver a las montañas y de seguir con lo que estábamos realizando locas. O sea que enseguida que pudimos nos volvimos a encontrar, nos volvimos a poner las mochilas en la espalda y las botas en los pies y nos fuimos hacia las montañas. Después del año nuevo y ya con el visado renovado, sabíamos que tendríamos que volver a las montañas, tendríamos que volver otra vez a Dunaj con muchísima energía, porque nos esperaba seguramente la parte más fría, más húmeda de todo el Himalaya. Es que imagínate, tú con tu compañero solo en medio de esas montañas increíbles de 7.000 a 8.000 metros. ¿Cómo no íbamos a tener ganas de adentrarnos en aquello? Very good. There is Sundar. Pues ya volvemos a estar en Dunaj, llegamos hace un par de días y mañana ya empieza la aventura. Nos tiramos otra vez a las montañas, que nos queda poco, nos quedan 300 o 400 kilómetros. Eso significa que hemos recorrido ya exactamente 1.300 kilómetros por las rutas más altas y peligrosas del mundo. Estamos realizando lo que se conoce como Camino del Gran Himalaya, una ruta prácticamente desconocida y que han completado con éxito muchos pocos antes que nosotros. De hecho, aunque no lo sabíamos inicialmente, si acabamos llegando a nuestro destino final, seremos los más jóvenes del mundo en haberlo hecho sin asistencia. Es decir, sin guías ni porteadores. Solos contra el Himalaya. Con emoción, volvemos a caminar. Primer día de la segunda etapa, completado. Yo tengo que reconocer que estoy en peor forma física de la que esperaba. ¿Y tú, Dani, qué tal? Bien, bien. Me duelen un poco los tendones, pero caminando se va a pasar seguro. Hemos hecho al final 21 kilómetros, que no está mal, en casi 5 horas. Y mañana pasamos el paso de 3.500, 3.700 metros. 700. 3.700 metros. Que calculamos a 4 días de Jumla. Estamos descansados y se nota en nuestro buen humor. Ah, sí, ¿me estás grabando? Sí. Los dos llevamos botas nuevas y de momento están aguantando bastante. ¿Están un poco sucias? A ver, llevamos un día. Bueno, claro, llevamos un día, ¿no? Mal si no estuvieran bien. Pero bueno, confiamos en que, aunque son un poco baratas, van a aguantar estos kilómetros, que no sabemos cuánto nos queda, de hecho, no podemos calcular, pero entre 200 y 400.
Como podéis ver, el peligro de montañas como esta es que si hay algún animal arriba, que creemos que es una cabra, mueve las piedras y entonces se producen estos desprendimientos de tierra y de piedras que pueden llegar a ser muy peligrosos. O sea que llega el momento de ponerse los cascos. Me río porque Dani está allí cagando. Para nosotros los donuts eran recompensas divinas que nos ofrecía Nepal. Después de caminar y pasar frío y cansancio, era un momento de relax, de poder comer donuts, tantos como quisiésemos, seguramente más de lo que era conveniente, ¿no? Pero estábamos enamorados con los donuts en Nepal y siempre que veíamos un puestecito, parábamos y nos sentábamos y no nos levantábamos hasta que no estábamos empachados de donuts. Llevábamos un taco así de mapas, que era sumar peso, ¿no?, a la mochila que era ya pesada de por sí. Utilizamos sobre todo el tema de mapas, utilizamos también un documento en el móvil que nos habíamos descargado y que lo podíamos usar sin internet. Y seguramente lo más importante y lo que nos ayudó más en momentos de dificultad fue preguntar a gente local si es que veíamos. Kaikon! Okei, धन्यवाद. Al volver sentimos lo rápido que nuestros cuerpos se habían pues desacostumbrado al ritmo que teníamos, ¿no? No solo a nivel físico, sino también el tema de la aclimatación. Sobre todo en esta ocasión fue Dani quien más lo sintió, cosa rara porque siempre era yo quien tenía problemas con la altitud. Esta subida se nos hizo eterna, nos faltaba oxígeno, no nos entraba aire y estar desaclimatados a 4.000, 3.000 metros de altura es muy perjudicial para el estado mental sobre todo, pero también físico, por lo que se nos caía el mundo encima. Y por fin superamos el primer puerto de esta segunda etapa. Y no lo vamos a negar, nos está costando mucho, hemos perdido mucha forma física, o sea que nos está costando. Estamos a unos 3.800 metros y esto hace unas semanas lo hubiéramos hecho rapidísimo y ahora aquí estamos sufriendo para variar un poco. ¡Namaste! ¡Namaste! Y estos primeros kilómetros nos encontramos a bastante gente y nos encontramos a una cara más amable del Himalaya. Hasta ese momento siempre habíamos sido visto como turistas, como una posible fuente de dinero, y en esta parte, como seguramente es mucho menos visitada que otras regiones del Himalaya, nos dio la sensación de que éramos más bienvenidos y de que había más curiosidad y de que podíamos entablar relaciones más genuinas con las personas que nos encontrábamos. Y una cosa curiosa del Himalaya es que lo que hacíamos nosotros no es algo excepcional. Los nepalíes que viven en estas montañas, para desplazarse de un pueblo al otro, en el 95% de pueblos que hemos estado, se tiene que hacer a pie, como lo hacíamos nosotros, y cargando tus propias cosas. No hay carreteras, no hay otras maneras de desplazarse. Como mucho, hay quien tendrá su burro o su caballo, pero no es nada habitual para nada. Entonces, al fin y al cabo, lo único que hemos hecho es caminar por el Himalaya del mismo modo que hace la gente local. Buenos días. Son las 7:30 de la mañana, hace mucho frío. Estoy a 3.700 metros y hoy es un día un poco raro porque yo y Dani no vamos a caminar juntos por primera vez y nos hemos separado. Él se ha ido
15 minutos antes. Y el motivo no es porque estemos enfadados, que ya tocaría, sino porque hemos hecho una apuesta. Nos hemos jugado a que él no llegaba a Jumbla, que es una ciudad que está a 40 kilómetros de aquí. Él dice que sí, yo digo que no. Sergi básicamente decía que no podría llegar en un día a Jumbla y yo decía que sí, que era cuestión de intentarlo. Entonces, bueno, pues con nuestro orgullo, cada uno con el suyo, decidimos pues hacer una apuesta que era un masaje en Katmandú para el ganador y básicamente ese día nos tuvimos que separar. En realidad, sé que muy probablemente lo va a conseguir y que la apuesta está perdida, pero tenía ganas de que sufriera un poco por culpa de su orgullo. Andar solo tiene algo de relajante. Dedico el día a disfrutar del camino y de la soledad total. Estoy subiendo a un puerto de 3.900 metros. Bueno, este es el puerto que tenemos que cruzar hoy. Y también es el puerto que divide el distrito de Dolpa, que está a la izquierda, de donde veníamos, con el de Jumbla, que es hacia donde vamos y que también tiene muy buena pinta. Se nota que es invierno porque ahora los puertos, aunque no sean muy altos, tienen una cara completamente cubierta de nieve. Namaste. Kape Jumbla. Namaste. Hoy dormiré en un albergue. A mis pies no les está sentando muy bien el cambio de botas. Ayer no había ni una nube y hoy, de repente, totalmente imprevisible, está cayendo esta nevada. Todo blanco y he decidido salir rápido porque me preocupa que sea un camino un poco difícil, que con esta nevada no se pueda distinguir el camino de lo que es campo o montaña. Aquí es más fácil porque es como una carretera, pero no sé cómo será más adelante. La nieve no da descanso. No me quiero ni imaginar cómo estarán los puertos que nos esperan por delante. Bueno, pues me he resbalado. Ha pasado lo que tenía que pasar. Pero estoy bien. Este chico me acompaña hasta Jumbla. He's here? Okay. Thank you very much, Santos. It's been a pleasure. Okay. ¿Quién pudo? ¿Qué tal? ¿Llegaste? Sí, ayer, hombre. Muy fácil. Bueno, pues te mereces un masaje hecho por profesionales. Gracias.
No esperaba menos de ti. Sí. ¡Qué peste! Para que quede constancia, Los calcetines. huele fatal. No sé qué ha hecho Dani aquí, pero huele muy, muy mal. Gané la apuesta, conseguí llegar a Joomla en un día y recorrer muchísimos kilómetros, cosa que Sergi decía que sería muy complicado. Y sí que fue muy complicado. De hecho, no me habían salido ampollas en todos los días y justamente al llegar a Joomla tuve pues 2 ampollas en los dedos pequeños de los pies. Por lo que, bueno, yo gané, o al menos mantuve mi orgullo, ¿no? Y Sergi, pues, seguramente le gustó verme sufrir un poco. Y en Joomla, donde nos encontramos, nos tuvimos que quedar forzosamente un par de días más porque estuvo nevando y nevando sin parar. Bueno, después de estos días de nieve de estar aquí en Joomla, hoy nos volvemos a poner a caminar, hace buen tiempo. Y a los 10 minutos nos encontramos un señor que nos dice que en el puerto que tenemos que cruzar hoy, que la nieve está hasta la cintura. Bueno, de hecho ha hecho hasta aquí, Sí. o sea, hasta el pecho. Sí, sí. Veremos cuánto hay de cierto, esperemos que poco. Namaste. It's not this one. Not this one, there. Okay, okay. Mira la carretera. Snow? Yeah. Yeah, this? 2-3 feet. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Have a nice trip, eh? Thank you very Okay. much. Bye Bye bye. bye. Okay. Dejamos atrás Joomla y empezamos a subir el puerto de Damfalakna, de unos 3.800 metros. Nos encontramos efectivamente mucha nieve. Empezamos a temer por lo que nos podemos encontrar una vez lleguemos arriba del puerto. Una stalking me, teóricamente. ¿Eh? Una stalking me. Hasta las rodillas. Muchísima nieve. ¡Qué locura! Eso sí, el paisaje guapísimo. Y estos dos nuevos compañeros que nos acompañan hoy. La gente es verdad que nos había dicho que había mucha nieve en el puerto, pero no, tenían todos razón. Arriba del puerto estaba impracticable, había nieve pues desde la cintura hasta, bueno, por todos lados. La cosa se está complicando mucho. Los 2 chicos que iban con nosotros han dado media vuelta porque no lo veían claro. Y llevamos ya 1 hora con la nieve por la cintura, avanzando muy despacio. Pero no nos queda otra que seguir tirando porque casi nos queda más cerca el siguiente pueblo que volver atrás. Nosotros íbamos a ser los primeros en pasar por allí y eso implicaba abrir camino. Y eso nos hacía ir extremadamente lentos, a un ritmo aproximado de 1 kilómetro por hora. Avanzar por tanta nieve fue súper fatigoso y sobre todo mentalmente, porque caminas y no avanzas y pones un pie en la nieve, luego se te hunde, pones otro, se te hunde, por lo que, ostras, no avanzas. Y es un poco peligroso porque no ves lo que hay debajo. No solo era lento, sino que era muy desgastante, tanto a nivel físico como a nivel mental. Sobre todo también el hecho de que tuviésemos nieve entrando por las botas y por todas partes, en definitiva, pues era bastante agotador. Finalmente lo hemos conseguido, muy duro, muy duro, hemos avanzado muy despacio y además hace mucho frío. Dani, aquí presente, no lo ha pasado muy bien, ¿no, Dani? No, creo que ha sido uno de los pocos días que lo he pasado peor que Sergi. Sí. Sí, se me ha congelado un dedo, a ver mañana cómo está, y los pies los tengo hinchadísimos del frío, que no los puedo casi ni mover. Y bueno, hemos avanzado muy poco, nos vamos a quedar hoy aquí con esta gente. Namaste. Namaste. Muy simpáticos y ya dormiremos aquí. Very strongman. 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 Very vario. Cross. Hacía muchísimo frío, teníamos los pies congelados y los calcetines húmedos con nieve congelada, por lo que yo ya
tenía la idea de, ostras, si veo un fuego, alguien que está cocinando, voy a poner los pies ahí, que se me calienten rápido, rápido. Y los voy a poner lo más cerca posible. Han quemado los calcetines de Dani. No, pero no. No, sí, ya está. ¿Ya ¿Qué está? hago? Toma. Adiós. ¿Qué hago? Decidimos quedarnos en un pequeño pueblo donde solo quedaba una persona en una casa, en un pueblo que se llama Cali, y allí llegaron unos chicos que también habían tenido que abrir camino como nosotros, y nos sorprendió muchísimo cómo venían, sobre todo el tema del calzado, ¿no? Que nosotros estábamos allí sufriendo con nuestras botas y nuestros pantalones de montaña, y ellos venían, algunos incluso con zapatos de vestir y con un sistema muy interesante para evitar que entrara nieve y agua en los pies, que era poner los pies envueltos en bolsas de plásticos y de allí ya pues dentro del zapato. Teníamos un déficit calórico gigante por el gran esfuerzo físico que hacíamos día tras día, y por mucho que comiésemos nunca llegábamos a suplir este déficit calórico, por lo que nuestro cuerpo se iba desgastando cada día y cada día. Y al día siguiente, como nos habíamos hecho amigos, pues empezamos a descender el collado juntos. Hablábamos, comentábamos cosas, ellos hablaban bastante inglés, por lo que fue divertido. Namaste, bye bye. Una cosa buena que tiene el invierno es que a veces, si la nieve acompaña, se puede bajar campo a través. Es un momento divertido. Aunque nuestro estado anímico está en el peor momento de la aventura. ¿No va la tornada? No, ja veurem, tío. En una semana pues cambia molt la cosa. En este punto de la expedición estábamos ya en Gamgadi, y de hecho hay bastante gente que realiza el Gran Camino del Himalaya y decide dejarlo aquí, en esta parte. Tuvimos un momento en el que Dani estuvo un poco bajo de ánimos y estaba ya muy desgastado, y se planteó si teníamos que dejarlo allí. Él estaba como muy desanimado. Además nos costaba mucho avanzar por el tema de la nieve, estábamos en crudo invierno, y eso le estaba desgastando mucho a él a nivel anímico. Pero por suerte, al bajar un poquito, al coger un poco de ritmo, que es lo que le gusta a Dani, el ir rápido, volvió a recordar por qué estábamos haciendo aquello, por qué queríamos vivir esa aventura y por qué disfrutábamos tanto haciéndolo también. Y ya esa idea un poco borrosa de a lo mejor dejarlo en aquel momento, pues quedó atrás para nunca más volver. ¿Estás bien? I shone bright and my journey was over.
What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Esta mano no tiene muy buena pinta. Buena suerte, Dani. Turn off the light, I'm coming home. Llevamos 7 horas y media andando, estamos a un poco más de 1 hora y queremos llegar antes de que se fuese la luz, pero están haciendo detonaciones en la montaña, o sea que ahora no podemos pasar, nos han parado y nos tenemos que esperar 20 minutos aquí, haciendo el tonto. Y estamos ya un poco cansados, con ganas de llegar. Básicamente nosotros dormíamos o en tienda de campaña o siempre que podíamos, que no era muchas veces, pero siempre que podíamos, en tea house, que serían los alojamientos que te encuentras cuando haces un trekking por el Himalaya. Y aquí, señores, es donde vamos, que ya nos han avisado que hay mucha nieve. Tranquili, Kamkari. Borra, yum. Narran bro. Cuando el camino baja hasta los 1500 metros de altitud, reaparece el verde. Nos fascinan las distintas caras del Himalaya. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off Namaste. the light. I'm coming home. I'm coming home. A mí me habían salido 2 ampollas por la maldita apuesta que hice con Sergi, pero es que el pobre de Sergi tenía los pies, que era todo una ampolla, tenía sobre todo la parte de los dedos, que era una constante piel rojiza, casi carne viva, en el talón también y en ambos pies, por lo que, ostras, debía estar pasándolo mal, pero mal, ¿eh? Lo que pasa es que tiene la cabeza cuadrada y cuando quiere una cosa la consigue, pero sus pies daban pena. A veces, la ruta se complica más de la cuenta. Una curiosidad que nos encontramos en este punto más occidental del Gran Himalaya es que como nos encontramos en pleno invierno, pues las corrientes naturales de las gentes es la contraria que la nuestra. Lo que veíamos era gente que iba en dirección contraria a nosotros, que se iba de las montañas, y nosotros en vez de eso pues nos estamos adentrando cada vez más y cada vez más hacia dentro del Himalaya. Y el paisaje no deja de maravillarnos. I'm coming home. Una cosa muy importante que aprendimos es a entender los tiempos que los nepalíes destinan a la cocina, y es que muchas veces nos decían que en media hora estaría la comida, pero nosotros sabíamos los ingredientes que ya tenía cocinados y los que les faltaba, por lo que podíamos calcular también teniendo en cuenta que a lo mejor ellos querían acortar un poco el tiempo para que nos quedásemos. Sergio? No, thank you. नेपाली बुझ्छ Alíale. Ali. के गर्न जाने मुचुमा यारी Mucho yari hilsa. हिल्सा Huh. हिल्सा is no good right No yeah, good? really so many is no you Yeah. know guy No, guys. Umla is first time is Yes, First first time, yeah. first time Mm. where are you come from We started hinning from Taplejung, Tabliju walking, All Nepal. X18. एक सय दिन Yeah. no air No air. No air, no jeep. jeep,
Just trekking. So very danger. Estamos ya llegando a Muchu, que será seguramente nuestro último pueblo antes de llegar al final, y nos encontramos una luz de nieve que ha sucedido hace pocos días y que se ha llevado la vida de varios animales domésticos. Y nos recordamos en este momento de que hacía apenas 2 semanas habían muerto desafortunadamente 7 personas en la zona de Annapurna, precisamente por donde nosotros habíamos estado, como consecuencia de uno de estos aludes que suceden, y de nuevo pues nos dimos cuenta de la importancia del factor suerte en el Himalaya. Nos inventamos un juego que fue muy chulo porque, bueno, empezamos a decir cada uno dónde habíamos dormido. Sergi empezó a decir el nombre del pueblo de la primera noche, yo el de la segunda noche, después luego Sergi el de la tercera noche. Y fue muy bonito porque este juego actuó como de recordatorio de todo lo que habíamos vivido para llegar a ese momento, ¿no? Y fue no solo bonito, sino incluso emotivo, y nos puso ya en un estado anímico, o sea, a punto de ebullición, para así decirlo, recordando todo lo que habíamos vivido y todo lo que habíamos aprendido y todo lo que nos llevábamos en nuestra mochila de recuerdos. ¡Habéis conseguido, Dani! Bueno, casi 1.600 kilómetros y por fin llegamos aquí, al borde con el Tíbet. Han sido 95 días hoy, empezamos en otoño y acabamos en pleno invierno. Lo habíamos conseguido, incluso cuando parecía imposible, finalmente estábamos allí. Después de 95, 96 días, habíamos conseguido cruzar todo el Himalaya por sus rutas mayoritariamente más altas y apenas nos lo podíamos creer. Yo esperaba que mi reacción fuese la de euforia, ¿no? Había estado pensando mucho en ese momento y esperaba que mi cuerpo y mi mente reaccionara con euforia, pero en vez de eso reaccionó con calma, con serenidad. Y eso aún a día de hoy me sorprende, pero es que a veces estas reacciones del cuerpo son impredecibles. La llegada fue muy simbólica porque terminamos en un monasterio budista, por lo que yo creo que encontramos un sentimiento de paz, de haber conseguido lo que nos habíamos propuesto y satisfacción por haberlo conseguido. So how long it take time to cover? 95 days. 95 days, So almost, this is 95 days. almost 100. Y además fue muy bonito el poder llegar a este templo final con su significado espiritual dentro del budismo y allí encontrarnos a un grupo de gente que estaban realizando meditaciones durante días, durante semanas, durante meses. We have so many people who are in a retreat. Oh, yeah? Retreat? Yes, Yeah, yes. yeah, Yes, they are yeah. in Meditation? Yeah, meditation. Ah. So I have almost 1 hour to just take a rest. Ah, so I just okay. come back. Okay, okay, Luckily, okay. I met you. Yeah, that's a coincidence. Yeah, coincidence. For how long you stay here? 3 months? Yes, 3 months. This guy, this one grandfather. This one is 3 years. Yeah. 3 months, 3 days. Wow. 3 years, 3 months, 3 days. Yeah. Y cómo los unos alucinábamos con los otros, me pareció algo muy bonito, ¿no? Ellos sorprendidos de ver a 2 extranjeros que habían decidido cruzar sus montañas y nosotros sorprendidos con ese ejercicio de autoexploración, de crecimiento personal que estaban realizando estos vecinos de la zona que durante los meses de invierno se iban a realizar estos retiros espirituales de meditación. Hay el Dani de antes del Himalaya y el Dani de después, seguro, segurísimo. Habré vivido más o menos experiencias, pero la del Himalaya es seguramente la experiencia más intensa que he vivido en mi vida.
no sé si la más difícil, pero seguramente, bueno, seguro, la más auténtica y pura y natural y romántica que he vivido en mi vida. Y el Himalaya para siempre formará parte de la persona que me acabe convirtiendo, ¿no? La persona que estoy evolucionando. Hay una parte muy importante, una piedra de estos cimientos, de esta base que conforma mi persona, que sin lugar a dudas es y será para siempre el Himalaya y el gran camino del Himalaya. Y el hecho de ver situaciones peligrosas y vivir situaciones peligrosas tan a menudo y con tanta intensidad, pues hace que valores tener una cama o tener un techo o tener una comida caliente. Eso puede ser que antes no lo valorase tanto, pero como lo he llegado a valorar tantísimo porque he necesitado tantísimo una cama caliente o un fuego para calentarme los pies, a menudo no estoy durmiendo y digo, pero es que no estoy agradecido de poder dormir hoy teniendo un techo encima, ¿no? Y bueno, espero que me haya hecho más agradecido de la situación en la que vivimos. Si repetiría el gran camino del Himalaya, lo veo difícil. No sé si alguien lo ha hecho nunca, porque es de estas cosas que ya completarla una vez con éxito es una gran suerte. Hacerlo 2 veces a lo mejor ya es jugar un poco con el destino, ¿no? La suerte es siempre importante, en la vida, en todo es importante, ¿no? Y seguramente nosotros tuvimos suerte, pero también es verdad que mucha gente te dirá que la suerte la tienes que buscar. Y nosotros buscábamos la suerte y como viajeros, la suerte para nosotros era un aliado siempre. Jugábamos siempre con la suerte, pero siempre con cabeza. Al final hay la efeméride esta de que nos convertimos en los más jóvenes en hacerlos en asistencia. Pero Dani y yo siempre bromeamos que si hubiese un récord que pudiese ser los más pringados o los que lo han hecho más barato o los que lo han hecho con menos equipo, ¿no? Con menos preparación a nivel material, también seguramente tendríamos esos récords más estúpidos. Gestionamos muy bien, yo creo, las situaciones más peliagudas, por 2 razones, sobre todo. Porque tuvimos muy pocas situaciones peligrosas, significa que lo hicimos bien, el planear, el saber dónde acampar, el calcular los kilómetros, eso una. Y 2, porque sí que es verdad pues, que cometimos algunos errores, nos encontramos en situaciones peligrosas que podrían haber sido evitadas, algunas sí, otras no. Pero una vez ya nos encontramos dentro de la situación, no perdimos los estribos, nos lo tomamos con calma y bueno, poco a poco yo creo que salimos del paso. De esta aventura he aprendido, bueno, por un lado lo mucho que se tiene que respetar la naturaleza en todos sus sentidos, lo importante que es conservarla, porque tenemos un planeta que es increíble y se tiene que cuidar y disfrutar de él. Y por el otro lado, pues que a veces los límites nos los ponemos nosotros mismos. Si nos hubiésemos basado en lo que nos habían dicho otras personas, no hubiésemos hecho el gran camino del Himalaya. Pero como hemos decidido por lo menos intentarlo, a ver hasta dónde llegamos, yo creo que eso es algo que se puede aplicar en muchas cosas de la vida y que yo por lo menos me llevo este aprendizaje. Del Himalaya me llevo el saber que muchas veces los límites nos los ponemos nosotros y sigo con la idea de que en el mundo hay mucha gente buena y que la gente le gusta ayudar y que todo el mundo en China, en Mongolia, en el Himalaya o en España pues quiere ser feliz, quiere estar rodeado por gente que le quiere y quiere vivir en comunidades que haya paz.